Perfecto, Hugo. Entonces, cedemos el espacio al doctor Ronald Galdames. Ya tengo la función de que todos podemos compartir pantalla, así que adelante, Ronald, muchas gracias. Muy bien. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación, especialmente al doctor Hugo Castro y a todos los organizadores. Vamos a iniciar a hablar un poco acerca de la guía de diagnóstico y las bases realmente de evidencia científica que nos hace sugerir y también recomendaciones que son bien internacionales y que vamos a ir aplicando con el tiempo y vayamos teniendo nuestros brotes. Vamos a iniciar hablando un poco, ¿verdad?, de las características del virus. Sabemos muy bien, ¿verdad?, que tiene pues, varias proteínas que son de envoltura, como la spike protein, que es básicamente la proteína de espiga, ¿verdad?, que es la que se va a unir a la enzima convertidora de angiotensina 2. La proteína de membrana, que va a ser muy importante para el ensamblaje luego de la transcripción. La proteína, pues la E, que es también importante para la identificación del virus por moléculas de RT-PCR. Como todo virus, pues, la mayoría va a estar una hebra, ¿verdad?, de RNA que va a estar envuelta y protegida por una nucleocápside. Y aparte de eso, pues, proteínas no estructurales, especialmente la NSP3, que es... voy a ponerle el puntero láser. Bueno, entonces hablamos de básicamente que es un virus envuelto y que pues está protegido el RNA, una hebra negativa. Perdón, bueno, estamos. Decía que vamos a hablar rápidamente de lo que es el ciclo viral y sabemos muy bien que las proteínas de espiga van a ser las que se unen a la enzima convertidora de angiotensina 2, que es el receptor principal para la entrada de la célula. Va a estar en varias células, ¿no? Tanto a nivel renal, a nivel cardíaco, y es por eso que se han reportado datos de miocarditis, a nivel intestinal, y por eso es de que 5% más o menos de la población va a presentar síntomas gastrointestinales, pero principalmente a nivel de neumocitos tipo 2, y esta es la noxa principal del virus por unirse básicamente a estos neumocitos. Utiliza la enzima convertidora de tipo 2, también hay una proteína transmembrana de tipo serina tipo 2, que es la que tenemos todos en nuestras células eucariotas, y pues básicamente eso permite que el virus entre por endocitosis, o sea, por una vesícula al neumocito tipo 2, que tiene dos etapas, una temprana, una tardía, en la que el pH va disminuyendo progresivamente por medio de la catepsina, y la catepsina lo que hace es de que se vayan a partir estas proteínas de espiga de superficie, y lo que permite que se fusione la envoltura del virus con el endosoma. Eso se llama autofagosoma, porque es una autofagocitosis lo que permite la salida del RNA genómico, que es positivo, que luego pues tras una transcripción hay una replicación y se produce básicamente el RNA negativo. Este va a tener un paso muy importante, que es la polimerasa, que es la principal proteína básicamente no estructural, ¿verdad? O sea, la enzimática del virus, que va a producir básicamente que exista un RNA mensajero donde todos los ribosomas o la acción ribosomal se va a inclinar completamente hacia la producción de proteínas del virus por el RNA mensajero ya transcrito. Las proteínas, pues ya las sabemos, la S, la E y la M, y lo importante de la proteína N o no estructural es que va a crear básicamente las nuevas proteínas estructurales que van a provocar la fusión y la unión de las demás proteínas de envoltura, para que luego por medio de este budding o brotamiento del virus luego salga nuevamente por exocitosis. Claro que el efecto que tiene el virus sobre la enzima convertidora de angiotensina es de que produce una regulación a la baja de esta enzima, y por lo tanto nos va a quedar solo enzima convertidora de angiotensina no tipo 2, sino que la simple. Eso va a crear señales extracelulares importantes que
van a inducir la mayor producción también de enzima convertidora de angiotensina tipo 2 para que este ciclo lo que produzca básicamente es que el virus se perpetúe su entrada y aumente la carga viral. Entre más receptor de angiotensina, de enzima de convertidora de angiotensina 2 tengamos, más carga viral tenemos. Sin embargo, eso no está demostrado que sea deleterio para el paciente. El problema es que la regulación a la baja de la enzima de convertidora de angiotensina 2 produce que exista más enzima convertidora de angiotensina. Entonces, eso sí va a producir pues, el paso de angiotensina 1 a angiotensina 2 y los efectos tóxicos de angiotensina 2 específicamente sobre el receptor AT1, que es el proinflamatorio. Y es donde básicamente se da toda la cadena de eventos de respuesta inflamatoria, específicamente el factor estimulador de colonias de granulocitos macrófagos, que luego pues provocará por citoquinas el hecho de el release o la salida de interleucina 6 en una cantidad importante que va a desencadenar pues un síndrome hematofagocítico o un síndrome de hiperinflamación o tormenta inflamatoria. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. No entiendo por qué no puedo cambiar, pero ahorita vamos a ver. Aquí está. Bueno, para eso es nada más el análisis filogenético del virus. Sabemos que de coronavirus tenemos un montón de especies, alrededor de 56 especies. 11 especies van a ser beta, que va a ser el género al que pertenece el coronavirus. La familia Coronaviridae pues tiene básicamente 4 géneros, del alfa, beta, gamma y delta. Alfa, beta son los que están asociados a enfermedades en mamíferos y delta y gamma pues asociados en aves. Sí que tenemos ya, hubo epidemias previas a gran escala de beta y tenemos también beta que esperamos que producen básicamente síntomas respiratorios leves, como la OC43 o la HK1. El R0, básicamente, que es cuánta cantidad de pacientes se nos van a infectar por cada persona, por cada caso confirmado, usualmente es de 2.2, o sea que básicamente que por cada 2 personas tendremos la cantidad de 5 infectados y pues así se generará exponencialmente. El análisis de secuenciación del genoma pues nos dice básicamente que el genoma es muy similar al coronavirus del murciélago y por eso, aunque no está identificado en 100%, sabemos que probablemente ese es el reservorio principal, pero que no se ha establecido todavía el hospedero intermedio para luego pasar al hospedero básicamente final, que es el humano. Hay 2 cepas, hay la inicial, ya en los primeros brotes de Wuhan, era la cepa S, pero luego pues ya esta evolucionó, o sea, es una cepa ya mutada, que es la L, que actualmente pues es el 70% y por eso pues probablemente la mortalidad también ha aumentado en las nuevas infecciones y en los países que han tenido ya brotes recientes. La transmisión, eso rápidamente, sabemos muy bien que hay 3 formas o 2 formas principales, que es las de gotas respiratorias y el contacto directo con secreciones. Claro que entre gotas respiratorias, lo importante de mencionar es que tras estar una cantidad de pacientes en un cuarto cerrado o bien los dispositivos de oxígeno de alto flujo o ventilación mecánica no invasiva, pues produce generación de aerosoles. Aquí es importantísimo el hecho de la nebulización de los pacientes. Si los pacientes tienen datos de broncoespasmo, debería en la medida de lo posible no nebulizarse, sino utilizar cámara espaciadora con pulverizador, por el hecho de la generación de aerosoles, especialmente si estos están no en un cuarto de aislamiento, sino por ejemplo en una sala de espera esperando de su resultado. Se ha hablado también de la presencia del virus en heces. Sabemos que usualmente el periodo de recuperación es alrededor de 2 semanas y aunque se produzca una negativización de la RT-PCR a nivel de secreciones, las heces pueden todavía contener tanto el esputo, o sea, muestras de tracto respiratorio inferior como heces podrían tener todavía carga viral después del día 21 y entonces es importante esto porque al dar regreso a nuestros pacientes tenemos que indicar que deben seguir medidas estrictas de higiene y de hecho todavía de aislamiento después del egreso.
El periodo de incubación va desde el 1 al día 14, pero también se ha visto periodos de incubación un poco más largos. El periodo de infectividad básicamente sí, es el momento desde que el paciente empieza a transmitir la enfermedad. ¿Qué pasa con esto? Que permanece incierto todavía porque no sabemos desde cuándo, si es asintomático y la transmite o presintomático y la transmite. Se han visto algunos clústeres que sí hay transmisión en presintomáticos y asintomáticos, y por lo tanto se considera de forma epidemiológica que 24 horas antes del inicio de los síntomas el paciente ya es infectivo. Esto no es para fines prácticos, pero realmente hace falta mayor evidencia. La edad media de presentación usualmente es hacia después de los 50 años, pero en Guatemala pues somos una población más joven y pues hemos tenido ya, nuestra media va alrededor de los 37 a 40 años. No me voy a centrar en cuanto a la evolución clínica. El doctor Valdemar básicamente hizo hincapié entre todo cómo evoluciona clínicamente el paciente. Nada más mostrar lo del síndrome de hiperinflamación, que de hecho hay un score aprobado, que es el HS score, y que nos da un dato muy específico, incluso sin hacer médula ósea, de que el paciente pues está desarrollando un síndrome hematofagocítico-like y que pues se beneficiaría mucho con utilizar, por ejemplo, tocilizumab en este caso, y sí que podríamos medir niveles de interleucina 6 también para poder sustentar nuestro tratamiento, que estamos pendientes que nos entre al Seguro Social. Manifestaciones clínicas, también ya todas las conocemos. Sí es de resaltar un poco que en las últimas cohortes odinofagia está cobrando relevancia en más del 15%, también en 5% ha presentado esa diarrea, menos del 3% presenta síntomas respiratorios ya superiores, es decir, que un síntoma gripal que presente coriza o bien rinorrea no lo vamos a ver usualmente, ¿verdad? Sí puede pasar, pero usualmente no lo vamos a ver. Vamos a empezar a hablar un poquito de los criterios de caso sospechoso. Aquí tenemos un poco de nuestro protocolo y el protocolo nacional, ahí diferimos un poco, ¿no? Sabemos muy bien de que han habido algunos casos que básicamente pues no han tenido nexo epidemiológico y por lo tanto a nuestra consideración como equipo de infectología hemos decidido pues proponer ya los criterios de caso sospechoso básicamente como transmisión comunitaria, específicamente en la región metropolitana. Estos son definidos, ¿verdad?, como fiebre arriba de 37.8 más infección respiratoria aguda. Pueden estar o no acompañados de criterios epidemiológicos, o bien, si solo el criterio epidemiológico se cumple, también el paciente sospechoso. Es decir, o que haya viajado a cualquier país o pues que tenga contacto con un caso confirmado o probable. Es importante definir lo que es contacto porque no el hecho de vivir a la par no hace un contacto, o trabajar en el mismo hospital tampoco hace un contacto, sino que es el hecho de tener al menos 15 minutos de una charla con el contacto sin usar equipo de protección personal, vivir con el paciente positivo, o bien tener una reunión por más allá de 2 horas con el paciente positivo, lo que presenta pues un mayor riesgo. Neumonía bilateral de la comunidad. Eso también ya lo acabamos de integrar, eso según la OMS. La insuficiencia respiratoria aguda, ¿verdad? Que en el paciente no podemos interrogarlo, o que bien haya tenido un diagnóstico alternativo, por ejemplo, una neumonía de la comunidad, o bien una infección respiratoria superior, pero que no evoluciona adecuadamente al tratamiento, pues también se convertiría en el caso ya de tener infección comunitaria confirmada, que eso esperamos que sea realmente tan pronto como sea posible lo declaren nuestras autoridades de salud centrales, pues ya podríamos considerar también un caso sospechoso. El trabajador de salud, todo aquel, ¿verdad?, que tenga temperatura arriba de 37.5 más infección respiratoria aguda, cumple el criterio ya de caso sospechoso y tendríamos que hacerle la prueba específica, y más aún si él tuvo contacto directo sin un equipo de protección personal. Es ahí, por eso es de que la gente de la emergencia, los médicos de emergencia de clasificación, pues sí es necesario que utilicen el respirador N95 o cualquiera que fuera similar.
El diagnóstico nos vamos a basar en la clínica y el hisopado nasofaringio. Si el paciente pues tiene chance de dar esputo, también lo vamos a aceptar. No vamos a inducir, eso sí, un esputo con solución hipertónica porque estamos generando aerosoles. Es de valorar según la necesidad, la realización del lavado bronquialveolar. Yo sé que el riesgo es mayor y también la generación de aerosoles es mayor, pero bajo un ambiente controlado podríamos solicitarlo en todo caso fuera necesario. Aunque la verdad, con el hisopado nasofaringio, pues tenemos, si utilizamos una técnica sensible y específica como la actual, que es el Expert Express, que espero ya entre la siguiente semana al Seguro Social, pues no necesitaríamos básicamente de otro abordaje diagnóstico. La RT-PCR básicamente es la amplificación de ácidos nucleicos en tiempo real. Actualmente tenemos en el Seguro Social el aislamiento, básicamente la detección o la amplificación del gen N, pero nos disminuye un poco la sensibilidad porque no detectamos gen E. Hasta el día de hoy, básicamente, se iniciaron las primeras pruebas para la detección de gen E y que ya lo tenemos disponible y espero después del 7 de abril, ya en conjunto con laboratorio, pues entrará la nueva prueba que es Expert Express, que también es el principio es un NAT, igual amplificación de ácidos nucleicos, pero que estaremos obteniendo el resultado en 45 minutos. Este es el algoritmo nuevo de la guía que ya se les socializó el día de ayer. Todo paciente que tenga criterios de caso sospechoso, pues a todos les vamos a hacer hisopado nasofaringio, esto bajo un ambiente controlado, es decir, con el equipo de protección personal. Aquí quiero hacer hincapié porque el médico que clasifica y el médico que está tomando los hisopados nasofaringios tiene que tener equipo de protección personal, pero no un traje completo de polipropileno, porque realmente no es una exposición prolongada. O sea, no se va a durar más de 2 horas, más de 1 hora realmente entre la evaluación del paciente y la toma del hisopado. Con N95 y con una bata quirúrgica, guantes, lentes, gorro, y zapatones, pues estaríamos con eso, es suficiente protección para gotas respiratorias. Si el paciente tiene síntomas leves a moderados, de hecho no se generan aerosoles en la toma de la muestra. Si el paciente tiene síntomas graves, sí se generan aerosoles y para eso es de que parejo, pues básicamente estamos dejando que todos tengan mascarilla N95 y si el paciente estaría grave, pues entraría al área de aislamiento de una vez. La prueba diagnóstica ya les había comentado, pues básicamente es el Expert Express. Si el resultado es reactivo, pues hacemos el diagnóstico de infección por SARS-CoV-2. Sin embargo, no excluimos otros diagnósticos. Si el resultado es no reactivo, pero tenemos una alta sospecha, como por ejemplo el patrón radiológico que el doctor Valdemar mencionaba, o porque realmente tiene un alto chance epidemiológico, un alto nexo epidemiológico, pues podríamos hacer una segunda prueba mediante otro principio de NAT, que sería la prueba que actualmente tenemos. Si no, pues buscamos un diagnóstico alternativo para empezar un Expert Flu que nos va a detectar influenza A, H1N1, influenza B y virus sincitial respiratorio también mediante técnica de PCR. O bien, ahí, bueno, en este caso sí tendríamos por el costo de la prueba hacer consulta de infectología para poder darnos un panel completo de PCR multiplex viral y también de bacterias atípicas. Bueno, esto básicamente es importante, siempre valorar la clínica del paciente y si no evolucionó adecuadamente con tratamiento previo y hacer ese como enganche entre el nexo epidemiológico y la clínica actual. El hisopado, les pongo aquí una foto de cómo se debe tomar el hisopado nasofaringio. Básicamente es tocar la nasofaringe y dar un movimiento circular. Ya se le ha instruido a los médicos residentes por parte del laboratorio cómo es que se debe de tomar. En cuanto al aislamiento y las restricciones, dependiendo es cuarentena, solo para hacer una diferencia, ¿verdad? Ya sabemos, la cuarentena es básicamente el aislamiento social, cuando no sé si tengo o no el virus, y el aislamiento sí es cuando tenemos, básicamente, estamos seguros de que el caso es confirmado, o bien puede ser un caso confirmado que lo vamos a tener aislado mientras obtenemos el resultado. Y aquí vamos a aplicar precauciones de contacto para gotas respiratorias. Aquí también quiero hacer hincapié que es básicamente con una mascarilla quirúrgica
por el riesgo de generación de aerosoles según la sintomatología del paciente, sí que hemos puesto que demos mascarilla N95 a la gente que va a estar enfrente del paciente positivo. Pero las precauciones de contacto para partículas esparcidas en el aire, que básicamente son los aerosoles, es allí donde sí tenemos que utilizar el respirador N95 aunado a todo el demás equipo de protección personal. Los médicos que van a estar continuamente en cuidados intensivos o que van a estar en las áreas de shock intubando pues, a cada rato a los pacientes, sí necesitan un equipo especial como es el traje de polipropileno, que también pues, tenemos ya algunos en la unidad y esperamos adquirir más. Para resumir, ¿cuáles son los procedimientos generadores de aerosoles? Pues la intubación traqueal, la ventilación mecánica no invasiva, traqueostomía, el dar maniobras, obviamente, de reanimación cardiopulmonar, porque la ventilación manual previo a la intubación, que va dentro también de las maniobras, esto genera aerosoles. Los procedimientos endoscópicos, broncoscopia, endoscopia gastrointestinal, aquí es alta específicamente, o sea, esófago gastroduodenoscopia, pues genera también aerosoles. Y cuando utilizamos oxígeno nasal de alto flujo, o bien nebulizamos al paciente. Había hablado un poco acerca de lo que es el manejo en las mujeres embarazadas. Estas no representan un grupo de alto riesgo en cuanto a suspenderlas, por ejemplo, en lugares de trabajo, pero sí representan un riesgo potencial mayor en el momento del diagnóstico y de las complicaciones. Por lo tanto, como jefes deberíamos pues de alejar a las trabajadoras embarazadas, no del hospital, ¿verdad? Pero sí alejarlas de las áreas de primer contacto con el paciente, como son las emergencias o las clínicas de clasificación. Si tuviéramos una paciente embarazada positiva, pues obviamente toda embarazada debe ser ingresada, independientemente aunque los síntomas sean leves, y vamos a monitorizar en conjunto con ginecología, pues todas las variables fetales y así también los objetivos de oxigenación, si van a ser específicos para ellas, y idealmente debemos tener una saturación arriba del 95%, una PO2 arriba del 70%. En ellas, y como me atrevo a decir, en todos los pacientes con COVID-19 no es ideal la ventilación mecánica no invasiva por la generación de aerosoles y porque el reclutamiento que vamos a lograr va a ser menor. Eso lo explicará con mucho más detalle el doctor Ranero y su equipo de trabajo, aparte del mayor riesgo de broncoaspiración que tienen las embarazadas. En cuanto a los tratamientos disponibles, lo que hemos básicamente estudiado según la evidencia hasta el momento, hay mucha controversia y existen también estudios que no han sido realmente publicados o que les falta todavía el peer review, y entonces eso nos genera mucha desconfianza y también desinformación, porque muchos creen también en estudios que no han sido revisados adecuadamente y por lo tanto pues se inclinan o se decantan hacia una línea de terapéutica. Los síntomas respiratorios leves estamos pues, ya definidos de que el tratamiento puede ser ambulatorio, solo sintomático. Cuando tienes factores de riesgo, como mencionaba el doctor Valdemar, arriba de 70 años, yo sí puse considerar tratamiento antiviral, esto por los efectos adversos que tiene específicamente la cloroquina a nivel cardiovascular. Entonces, es ahí, vamos a ver al final de la presentación, el puntaje que deberíamos utilizar para poder ver si el paciente lo incluimos dentro del tratamiento antiviral o no. La neumonía grave por criterios radiológicos, obviamente, más que tenga un PSI o un PORTA clase 3 o 4 o inestabilidad hemodinámica, eso sí, básicamente lo hemos definido como que debe recibir tratamiento antiviral. Quiero hacer aquí una pausa en cuanto al lopinavir, ritonavir, porque se ha hablado un poco acerca de dos cosas. Primero, el clinical trial, este ensayo clínico de 199 pacientes en los cuales no se logró el punto primario con lopinavir, ritonavir. Es de hacer hincapié que primero, el estudio era de bajo poder estadístico. Segundo, el punto primario era la mejoría clínica del paciente. Y tercero, 14% de los pacientes dejaron por efectos adversos, específicamente gastrointestinales, el estudio. Entonces, al hacer un estudio con bajo poder estadístico, obviamente sabemos que no se logró el punto primario, pero nos llama bastante la atención el hecho de que si analizan solo
el punto secundario, que fue la mortalidad, aunque no es estadísticamente significativo, pero sí tiene un incremento, una mejoría porcentual de la mortalidad global. Eso asociado a que no se va a metabolizar por la misma vía que la hidroxicloroquina y asociado también a que va a aumentar la exposición de la hidroxicloroquina como tratamiento y que permite usar dosis bajas, entonces hemos considerado que el lopinavir ritonavir puede ser una buena opción asociada a la hidroxicloroquina. La cloroquina tiene mayor potencia de efectos adversos y en los estudios in vitro hidroxicloroquina realmente ha mostrado mayor poder para disminución de supresión viral o del clearance viral. Por eso hemos elegido, pues, esta combinación. Claro está que podemos utilizar también la citromicina y hay un par ya de estudios clínicos y se están corriendo más todavía, en los cuales, pues, ha mejorado un montón el aclaramiento viral y también la mejoría clínica del paciente, aunque han sido pocos pacientes también. Lopinavir ritonavir tiene ya 2 ensayos clínicos que están en reclutamiento y que esperamos los resultados pues en los próximos, más o menos, próximos meses. En el paciente que hace síndrome de estrés respiratorio como tal, no vamos a dar tanto de criterios, pero ya tiene síndrome de estrés respiratorio o un síndrome de hiperinflamación, esperamos también obtener ya niveles de interleucina 6 en nuestro laboratorio, pues sería candidato al tratamiento con tocilizumab. Recordemos muy bien que el lopinavir ritonavir va a actuar a nivel de la transcripción, y también a nivel de la producción de proteínas por medio del RNA mensajero y específicamente de la función de las proteínas no estructurales, la NSP3. La hidroxicloroquina tiene un montón de efectos, tanto a nivel de que no permite que el pH disminuya a nivel del lisosoma y eso no va a permitir la unión y la salida del virus. También hace un cambio de conformación en ese receptor transmembrana que tenemos en los linfocitos tipo 2 y entonces no permite tampoco la entrada del virus, aparte de las propiedades antiinflamatorias que pues, los reumatólogos lo manejan incluso más que nosotros. Entonces, eso son dianas terapéuticas diferentes al tocilizumab. Por lo tanto, el tratamiento debe ser combinado, tocilizumab más el tratamiento antiviral. Existen algunos ensayos en los cuales han dado tocilizumab solo. Entonces, bueno, tratamientos son realmente reportes de casos en los cuales también la evolución clínica ha sido adecuada. Tocilizumab tiene 2 ensayos clínicos ahorita en etapa de reclutamiento y esperamos los resultados pronto, pero quería hacer hincapié en cuanto al tamizaje de tuberculosis latente. En primer lugar, en nuestra población tiene la mayoría pues, BCG, no nos sirve realmente una PPD, tendríamos que hacer IGRA. No tenemos en la institución IGRA en este momento, y aunque lo tuviéramos y el paciente tuviera un IGRA positivo, con la reacción inmunológica importante que va a tener desencadenada por el virus, también podríamos tener falsos positivos. Entonces, eso, aunado a que no nos va a dar tiempo de dar el tratamiento para tuberculosis latente y también aunado a que en los ensayos clínicos que se están evaluando no se está tamizando tuberculosis latente, pues entonces decidimos básicamente solo dar, además es una sola dosis de tocilizumab. Remdesivir es otro que ha tenido también bastante experiencia actual en cuanto a la mejoría clínica del paciente. También hay ensayos clínicos, pero no tenemos registro sanitario en Guatemala. Por lo tanto, va a ser muy difícil que entre aún con solicitud de oficinas centrales. Eso lo iremos viendo. Aquí están las dianas terapéuticas. Hay unas de las que ya les he mencionado. Hay otras que están todavía en estudio. Hablaba también el doctor Oliva en el chat el día de ayer por la mañana, el hecho de la utilización de plasma del paciente convalescente. Realmente son casos, serie de casos, no hay estudios como tal diseñados. Una y la otra es de que no sabemos cuánto tiempo, primero los riesgos que puede tener el hecho de transfundir el paciente plasma, y infecciosas, y segundo, el hecho de que
no sabemos cuánto nos dura realmente los anticuerpos que son IgG e IgM que beneficiarían en cierto caso al paciente. Entonces, está un poco dudoso todavía, esperaremos tener mayor información acerca de esto. Favipiravir es otro también que básicamente va teniendo el mismo mecanismo de acción de Remdesivir, está en estudio también, pero ese está contraindicado pues en el embarazo. Luego vacunas, pues igual hay en fase 2 actualmente, se tardan unos 3 meses en completarse y veremos ya los resultados. Bueno, y ahí la medicina china, ¿verdad? Que pues igual realmente no hay evidencia científica. ¿Cuándo vamos a dar regreso al paciente de aislamiento? Porque una vez que ya lo tuvimos, salió de la enfermedad grave o ya salió de estar, ya no está intubado, ya no está ventilado, tenemos que cumplir ciertos criterios para egresarlo, porque sabemos que todavía puede tener carga viral y no podemos arriesgar a otros pacientes. Entonces, si el paciente está febril durante las últimas 48 horas, si tiene una resolución de la enfermedad aguda durante las últimas 24 horas previas, esto pueden haber pacientes que tengan enfermedad respiratoria previa, como hipocosos o asmáticos, y que ellos ya tenían síntomas previos. Sería solo evaluar la resolución de los nuevos síntomas que logremos identificar relacionados con COVID. Estar al menos en el 7º día del inicio de la enfermedad aguda, y es importante que vamos a tener que hacerle pruebas a los pacientes de hisopado nasofaringio también, y que debe tener 2 pruebas consecutivas en 24 horas de distancia que estén negativas. En cuanto a esto, lo hablábamos de lo de las heces, ¿verdad? No, las heces es probable que no se nos vayan a negativizar, pero no justifica el que le vayamos a hacer PCR en heces al paciente, porque no se ha demostrado transmisión fecal oral, y lo único que se tiene que hacer básicamente es tener los cuidados de higiene normales de disposición de desechos fecales. También quiero detener un poco en cuanto a la evaluación de los YECAS y ARAS. Este estudio básicamente fue del 26 de marzo, donde básicamente pues, hace un llamado al hacer estudios clínicos con estos pacientes. Hay 2 vertientes. Una es que el aumento de la enzima convertidora de angiotensina tras la estimulación viral produzca mayor carga viral y por lo tanto mayor enfermedad. Pero la otra, como mencionaba durante el ciclo viral, es que el hecho de que tengamos, o sea, que tengamos bloqueadores de la enzima convertidora de angiotensina o del receptor, pues puedan servir como protectores. Ese es un dilema que se está estudiando. Ya hay un par de ensayos clínicos también con estos pacientes, que también esperamos resultados. Y porque básicamente lo que pasaría aquí es que al bloquearlo, pues ya no evitaríamos básicamente el efecto tóxico de la angiotensina 2 sobre la hipertensión y la inflamación en el paciente. Okay. Este es el otro estudio de la New England también, donde nos explica básicamente lo mismo y nos hace ver de que no deberíamos de quitar los YECAS ni ARA2 a los pacientes por el hecho de que básicamente pueden ser protectores. Hay 2 estudios en animales donde el administrar bloqueadores del receptor de angiotensina, pues básicamente ha servido como protector. Entonces, no justifica todavía el hecho de quitarlo, y lo más probable es que vaya a ser protector. Por lo tanto, se ha hecho un point of view aquí en la European o sea, el Journal Europeo del Corazón, ¿verdad? De la Sociedad Europea de Cardiología, acerca de que por el momento no se deben de quitar los YECAS y ARA2. Lo mismo pasa con el ibuprofeno, y lo mismo pasaría con las advertencias que hay de cloroquina. Por el momento, ese es el tratamiento. Recomendaciones especiales que hemos incluido en la guía esta vez. Importantísimo, ¿verdad? Lo de la prolongación del intervalo QT. Deberíamos de medirlo de un electrocardiograma previo al inicio del tratamiento. Si no tenemos por urgencia un electrocardiograma, por lo menos deberíamos de pasar pues el Tisdale Score. Hay que optimizar también los recursos, y por lo tanto el electrocardiograma que se va a hacer después de la segunda dosis del tratamiento como control, y luego cada 24 horas debería de tomarse en el momento en que se va a evaluar al paciente cada 24 horas o en el momento en que se da el medicamento, para no desperdiciar pues trajes ni equipo médico.
Aquí está el algoritmo, bueno, se los presento en un momento. TB latente, ya habíamos hablado, es el Covacta Study que está actualmente en reclutamiento, que no vamos a hacer tamizaje en este momento. El servicio de endoscopía es un servicio de generación de aerosoles y por lo tanto pues deben solicitar su equipo de protección y entrenar, y vamos a encargarnos también de, pues, de entrenar al equipo si fuera necesario. El servicio de radiología tiene ciertas indicaciones especiales. Me quiero detener en nuestro hospital. Idealmente debemos de tener servicio de radiología portátil o de rayos X portátil. Lastimosamente tenemos un solo equipo que va a todo el hospital y por lo tanto no lo podemos meter en aislamiento. Uno está averiado que se está arreglando en este momento y se piensa comprar uno más. Por el momento, el servicio de radiología no es un servicio de generación de aerosoles. El paciente puede ir, eso sí, con una bata, con guantes nuevos, no los que está usando en el aislamiento, y con una mascarilla. Se debe de avisar con anticipación que el paciente va a llegar para que los técnicos de radiología, primero, asignen una sala específica, segundo, utilicen el equipo de protección personal, y tercero, administración le debe proporcionar de hipoclorito de sodio al 10% y ellos van a realizar básicamente donde haya contacto del paciente con el chasis, por ejemplo, la desinfección. Lo mismo pasa con el médico que toma las muestras. Él es el que está con el traje, entonces él tiene que desinfectar su área de trabajo, el teclado de las computadoras, la mesa, etcétera, para no poner en riesgo a más personas de por gusto y segundo, pues para optimizar los recursos. En sala de operaciones, aquí, dependiendo del tiempo de sala, pues si son más de 2 horas podría generarse aerosoles, la intubación también puede generar aerosoles y por lo tanto pues deben usar equipo de protección personal. Pero ¿cómo saber si el paciente es positivo o negativo? ¿Qué es más costo efectivo? En conjunto, incluso como oficinas centrales, hemos decidido que a todo paciente que va a sala de operaciones, ya en el momento que tengamos el Expert Express, que sale en 45 minutos, pues se le va a hacer la prueba a todo paciente que vaya a sala, porque igual se van a atender solo cirugías de emergencia y al estar negativo, pues no tendrían necesidad de usar el equipo completo y si sale positivo, sí tienen que usar el traje de polipropileno. Servicio de oncología, al revisar la guía ahí se darán cuenta que hemos colocado, según la American College of Physicians, las recomendaciones específicas para oncología, que básicamente va haciendo priorizar los tipos de cáncer o también en hematología, priorizar los que son dependientes del tiempo. Los urgentes, pues básicamente no se puede evadir de hacer la quimioterapia o la terapia neoadyuvante, pero los que no son dependientes de tiempo, ponen ahí un ejemplo, por ejemplo, cáncer de piel, no melanoma, o cáncer de mama, HER2 negativo, pues podrían esperar. Eso realmente lo tendrá que decir también oncología, pero me gustaría mucho pues, que revisaran esa parte y si podemos modificar algunas cosas según su opinión, pues también lo podemos hacer en consenso. En cuanto a el tamizaje de TB latente, sí fue en consenso también con el equipo de reumatología, específicamente pues el doctor Anzueto, y con ellos pues estamos ya tomando esta decisión. Por último, pues básicamente esto del tamizaje, eso es todo el algoritmo que se debe hacer, eso está escrito también en la guía que les he socializado sobre es de la Mayo Clinic y fue la Asociación Americana de Cardiología lo tomó para todo el tamizaje del intervalo QT. Afortunadamente, solo 1% de las personas van a tener un QT prolongado y el 90% básicamente va a ser con un QT normal. Pero sí tenemos que hacer un electrocardiograma inicial como que el paciente fuera infartado o con patología cardiovascular en intensivo, los goals o los objetivos de potasio van a ser arriba de 4 y magnesio arriba de 2 por el hecho de la presentación de tox adecuada o taquicardia ventricular polimorfa. Entonces, no vamos a entrar en detalle con el algoritmo, pero sí es importante pues, el electrocardiograma diario y en base al algoritmo decidir si continuamos o no la terapia. Bueno, eso les traía pues el día de hoy.
claro, hay un montón de aristas realmente que tocar. Por cuestiones de tiempo, pues tampoco vamos a entrar en toda la parte molecular y de tratamiento, pero creo que pues esto es lo que tenemos hasta el momento de medicina basada en la evidencia, que lo más fuerte que consideramos según los estudios clínicos y el análisis estadístico de los estudios, ¿verdad? Que no podemos dejarnos llevar en conclusión de cualquier estudio que podamos evaluar. Para empezar, tienen que ser estudios con peer review. Muchas gracias. No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta. Muchas gracias por la invitación. Quiero decir que mi teléfono celular y el del equipo de infectología pues está abierto las 24 horas del día, y cualquier duda pues podemos resolverla. Suplico realmente de que cada uno de los jefes de servicio pues nos ayuden a diseminar la información. Si tienen dudas en cómo entrenar a su equipo, pues nos pueden preguntar, pero también en cada turno, pues usualmente el que rige, que es el jefe de grupo, el bajo techo y el equipo de infectología, pues debería de entrenar, hacer un simulacro antes de empezar cada turno para minimizar los errores, ¿verdad? Porque cada uno de estos errores puede empezar caro en la evolución de nuestros pacientes y más importante aún, en la evolución de nuestros médicos, ¿verdad? Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Ronald. Nos libera la pantalla. Definitivamente, agradecer a los dos ponentes de la noche, tanto al doctor Valdemar Castillo, los doctores de la maestría de neumología, y al doctor Ronald Galdames. En general, pues se ha hecho una revisión bastante amplia. Yo tengo mis comentarios muy claros en relación a que hemos visto la generación que me acompaña a mí en esto, hemos visto cómo hemos ido aprendiendo tanto en tan poco tiempo. Justo tenemos 3 meses de conocer esta enfermedad y Ronald nos hace una pasada general de todo las aristas que hoy nos pueden generar dudas. En especial, pues voy a empezar con las preguntas. Primero, el doctor Luis Rodríguez nos pregunta que si el HS score de síndrome hemofagocítico incluye hepatoesplenomegalia,